Buenas noches a todos. Eh, esta sesión es una sesión de seguimiento, de profundización, con el propósito de saber cómo están ustedes como, digamos, protagonistas de su proceso. En este momento yo voy a estar en una posición más de escucha. Me gustaría que ustedes pudieran mm, describirme su proceso, en dónde está, de cara a lo que viene y poder, digamos, plantear, plantearnos un espacio de profundización en la medida en que pueda ser como muy fino, muy fino y agudo en las inquietudes. Es decir, para mí sería importante, ya por ejemplo, Alfredo me escribió y me dijo que estaba interesado en comprender el tema de las órdenes mentales. Entonces, ahí ya hay un tema que me gustaría precisar, a aclarar y profundizar. Pero me gustaría saber cómo está Jormin, cómo está Arturo. Sé que sé lo juiciosos que son y sé que han estado juiciosos trabajando en su proceso. Sin embargo, sí me gustaría saber cómo están. ¿Quién quiere empezar? Jormin. Que, mi proceso como tal, um, de mi parte, yo estoy asimilando pues todo lo que es el cambio y todo aquello, sobre todo lo que es el proceso físico como tal, ha sido bastante duro en mi caso. O sea, estoy ahorita ya ya pagué el registro del gimnasio, estoy yendo al gimnasio y he estado como que empezando paulatinamente. Mi esposa está súper contenta con eso. O sea, ella dice, bueno, ya paraste los carbohidratos, ya no me duele la cabeza como tal, y de hecho he bajado ya 6, no me había dado cuenta, Alex, pero estaba en 132 kilos. O sea, estamos hablando que estaba en 290 libras. Entonces, bueno, he bajado Bien. ya en lo que va de carbohidratos, he bajado ya 8 libras ya como tal. Entonces, o sea, estoy todavía igual súper pesado. O sea, todavía es que me queda trabajo, pues. Lo único que sí no tengo como que la aceptación de ella como tal es eso del proceso de sexual como tal, pues. O sea, no hallo o no consigo la forma de cómo decirle a ella de que el sexo no tiene que ser solamente hoy o mañana o pasado mañana o todos los días como anteriormente estábamos nosotros acostumbrados a hacerlo. Entonces ya he tenido como que ese enfrentamiento con ella. Ese es por un lado. Lo otro que no he logrado conectarme, de verdad que no, o sea, como por más que trate, hay días que lo hago, hay días que no, lo de la masturbación consciente. O sea, Sí, siento que tengo más conexión cuando estoy con mi pareja que con la masturbación. O sea, y sé que eso viene con problemas personales míos porque ah, anteriormente, cuando estaba más joven, o sea, era algo pues que yo vivía prácticamente con la pornografía y todo aquello. Me refiero a los 20. Entonces yo siempre decía pues que masturbarse no era bueno, entonces yo paré en ese tiempo eso y desde allí viene como que el problema de que no tenía que estarme masturbando, de que aquello, de que lo otro, entonces no consigo esa conexión. Pues hay días que, sobre todo si es en la mañana, yo siento que sí puedo trabajar con eso, pero si yo, por ejemplo, digo, "Oh, voy a hacer la masturbación consciente", no tengo esa conexión como tal. ujú, Y lo otro que no logro todavía la conexión pues con mi esposa, como te digo, de decirle a ella de que no, mira, o sea, el sexo no va a ser ahorita como comúnmente nosotros éramos, que éramos más activos sexualmente. Ahora no, ahora si hay la necesidad y estamos los dos a gusto, se puede hacer. O sea, hay días que yo vengo cansado, anteriormente yo venía cansado y no, bueno, sí, vamos a hacerlo, está bien, listo. Nosotros a veces decíamos a ella, pues en este caso, no, pero es rapidito, con eso te desestresas y todo aquello y todo lo demás. Entonces, ese tipo de cosas ha estado como que en problemas con mi esposa con respecto a la relación, pues. Entonces, el mm, avance como tal conmigo, o sea, yo siento que, ni modo, yo no voy a cambiar un problema que yo tengo con 20 años o más de 20 años en 3 meses, 4 meses. O sea, es un proceso que sí. conlleva tiempo, pero sí siento pues que ha avanzado con respecto a lo que tiene que ver con el problema de la eyaculación. Hay algo muy importante y ahí tocas tres elementos muy valiosos sobre el cuidado del hogar. Pero voy a ir al primer punto, con relación a la masturbación consciente. En lo personal,
el amanecer o la mañana para mí es como el mejor momento para practicarla, cuando, eh, por varias razones, por varias razones. Mm, incluso yo no soy tan partidario de practicar masturbación consciente en la noche, por ejemplo, porque tú quedas encendido, activo, muy activo. Y, y nosotros como hombres estamos regidos más por el ciclo solar, por el ciclo del sol, como como mamíferos también. Estoy hablando no solamente antropológicamente como hombres, sino como mamíferos. Nuestro cerebro tiene unos ritmos y, y esos ritmos, particularmente en nosotros como hombres, están ligados al sol. Incluso el semen es energía solar, es luz solar. Y, y por eso la producción de testosterona es en la noche y por lo general al amanecer hay esas erecciones matutinas, porque hay un despliegue natural, digamos, de ese impulso fundamental de la vida que nos dispone para afrontar ese nuevo día. Y por eso la masturbación consciente es una forma, vamos a decir, de impulsar de motivar y de impulsar como fuerza esa fuerza del hombre para salir a cazar. En otras palabras, es como para salir a trabajar, a afrontar los retos naturales de la existencia. Y por eso estamos tan diseñados tan perfectamente como, ¡pum!, ese impulso para, venga, levántese con esa fuerza y vaya a hacer sus labores diarias, ¿sí? Y entonces ahí es donde muchas veces ese desconocimiento del hombre que en lugar de cultivar esa energía para impulsarse hacia adelante y fluir en sus actividades diarias, se masturba en las mañanas y eyacula y viene ese le cuesta hacer y por eso se irrita y se estresa. Eso por un lado. Y por otro hay un elemento muy bonito que yo siento que es importante mencionar acá en un lenguaje más profundo. El útero es vamos a decir, un recipiente de carácter receptivo, vamos a decir como una vasija, como una jarra que recibe. Y yo siempre le insisto mucho a los hombres de que una forma de cuidar el fuego del hogar, porque el hogar viene de hoguera, es ser consciente de qué estás depositando en ese recipiente. Y ser consciente de eso implica esa firmeza que tú estás teniendo y por eso yo me siento muy orgulloso de ti y muy orgulloso de tu fuerza como hombre, porque de pronto ella no entiende, pero hay que hablarle. Y cuando a la mujer se le explica, se crea esas conversaciones que pueden a veces resultar difíciles, pero es que ella no es un recipiente para que tú deposites tu estrés, ni tus preocupaciones, ni porque ella no es como tu papelera, ella no es una papelera como de la basura, en Claro. donde, estoy estresado, estoy cansado, y entonces boto todo ese cansancio y todo ese estrés ahí en tu útero, porque estamos descuidando la salud del útero de tu mujer. Pero muchas veces ellas de pronto es como, eh, hay que revisar desde dónde está esa tensión, porque de pronto a veces es miedo a que de pronto tú estés por ahí pajareando por fuera de la casa y, y entonces es su forma como de, uy, pero venga, yo necesito saber si usted, o es que usted conoció a otra hembra, o está por ahí, se está poniendo bonito, está entrenando, está poniéndose más lindo, está cambiando su alimentación, está esto, tan, y como que, ¿qué está pasando? Entonces lo que yo puedo revisar muy sutilmente, hay que mirar si de pronto más bien es temor de ella, es un Bueno, temor de ella. ella tiene bastantes problemas de inseguridad, o Ajá, sea, bastante. entonces yo creo que vamos por ahí y lo que tú estás es cuidándola, porque
Imagínate que entonces, y eso yo le digo a los hombres, la sexualidad no puede ser que ese hábito de que estoy estresado, estoy preocupado, tengo un montón de cosas y entonces culeo para Liberar ¿y a quién, estrés. a quién le estás, en dónde estás poniendo todo eso? Es que estamos hablando de algo muy delicado, porque estamos hablando de la salud del útero. Y por eso muchas veces las mujeres experimentan incluso mm, síntomas en su útero que se expresan a veces en quistes y un montón de cosas en el útero de la mujer. Porque es que esto no es simplemente como, bueno, porque es su forma de sentirse segura, es haciéndote eyacular, porque entonces ya, culiaste, estás culiado, entonces tengo la seguridad de que no vas a estar culiando por allá afuera. Mm, En eso no puede basarse la seguridad, ¿sí? Ni la confianza de tener que hacerlo, pero si estás cansado, yo no le recomiendo a un hombre culiar cansado, porque esto que nosotros estamos estudiando requiere esa sensación de no estar cansado, de no estar estresado, de no llegar a la casa mamado después de haber estado trabajando todo el día, ¿sí? Y por eso es importante esa contextualización, porque antiguamente, por ejemplo, quienes estudiaban esto eran emperadores, pero un emperador, el estilo de vida de un emperador tenía 3, 4 concubinas, su mujer sabía, pero entonces no era de las tareas que desarrollaba, el estilo de vida de un emperador es muy distinto al hombre occidental, al hombre latinoamericano. Nosotros como latinoamericanos muchas veces nos levantamos temprano a ir a camellar, a trabajar, a estar camellando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, dele, para que nuestras familias estén bien. Entonces, también es importante darnos cuenta de tener esa conversación en el sentido de que lo que yo siento es que ella es más temor, es mi hipótesis. ujú. Porque claro, empiezas a cuidarte, te empiezas a ver re lindo, empiezas a entrenar, estás haciendo ejercicio, te metes al gimnasio y entonces, uy, ¿qué está pasando acá? A ver, y entonces, claro, hay esa sensación de que muchas veces la mujer actúa así desde el temor, más desde una inseguridad. De, pero tú tienes que ser muy claro. ¿Tú estás culeando con alguien por fuera de tu relación? No, Por eso, tú estás haciendo esto para que ella también sea la beneficiaria directa de la inversión que tú estás haciendo en ti. claro. Yo en su momento también le comenté pues que parte del entrenamiento, sobre todo cuando empezamos en el principio, era abstención sexual. O sea, le comenté, bueno, ahorita por este momento yo tengo que trabajar en esto, yo tengo que abstenerme a no tener sexo por un buen tiempo hasta que yo controle ciertas cosas. Yo lo entendió, pero ahora está con la cosa de que, ok, ya ese mes pasó porque me has dicho que era un mes, que había que trabajar, pero ajá, ¿por qué no estamos constantemente en esto ahora? Entonces, es que es una vez a veces por semana, a veces casi 2 meses, dos veces por semana. ¿Qué está pasando? O sea, está como que siempre con eso ahí, pues, de la duda y de por qué ahora no es frecuentemente. Ayer estuve hablando con ella porque ayer, ayer llegué súper cansado, de verdad, y ella estaba como que con su cosa, de que vamos a estar, yo, mira, de verdad, o sea, le dije, pues, que estoy cansado, entonces ahí me tocó nuevamente el tema. Entonces ya la cosa se está poniendo como que un poco más intensa. Ujú. Me dice ahora que estás cansado, o sea, ¿qué está pasando en el día? Y yo digo, bueno, pero eso lo habíamos hablado en un tiempo. No, yo te amo, simplemente, mi amor, yo te amo, mi amor, es que yo te amo, yo te amo, mi amor, yo te amo. Primero es que tú te mereces lo mejor de mí, tú te mereces lo mejor de mí, lo más bonito de mí como hombre. Y yo he aprendido que te quiero entregar es lo mejor de mí.
y, y llegar cansado del trabajo y ponerme a estar contigo en estas condiciones, no es amoroso para ti ni para mí, ¿sí? Entonces, ese tipo de conversaciones son necesarias en el sentido de que claro, eh, y esa idea, voy a ese punto que mencionaste del rapidito, eh, eso es una tara de la cultura occidental de este mundo que hemos creado en donde todo tiene que ser rápido, hasta culiar. Comida rápida, comemos rápido, todo es ya, todo es a la velocidad. Y entonces, un rapidito, pero sin dimensionar las consecuencias de que nuestro cerebro es un procesador de información. Él procesa la forma en la que yo le enseño. Y si yo le enseño rapidito, pues rapidito, él responde rapidito porque si tú le metes datos, esos son los datos que él procesa, es la información. Entonces, eh, el, el que la sexualidad no se vuelva a eso, un rapidito, ya, rapidito, pero es como para saber si de pronto tú no vienes culiado de la calle. Porque yo he pillado eso en las mujeres, en muchas mujeres. Es como, es para probar a ver, hasta, Se ven botas, sí. sí, si viene culiado de la calle, Si entonces, viene lleno o vacío. si viene lleno o vacío, exacto. Y entonces para simplemente corroborar y alimentar más su inseguridad. Entonces, si eyaculas mucho, bien, venía lleno. Si no, si eyaculas poquito, ¿usted dónde estaba? Pero es más desde una inseguridad que es importante cuidar, porque tú la estás cuidando. Y tú quieres que yo ponga aquí que todo este cansancio en ti. ¿Con qué intención? O sea, tú no eres mi papelera de la basura. Voy a poner mi estrés y mi cansancio en tu útero. ¿Para qué? ¿Para ponerte ese trabajo a ti? Y eso es lo que pasa en muchos hogares latinoamericanos, que la mujer entonces recibe todos los... Es que nosotros a veces somos ese analfabetismo de desconocer que todo es energía. Y dejé de acompañar mujeres y me centré en los hombres, fue porque incluso yo escuchaba narrativas en donde mujeres, estando con hombres, que tenían pensamientos que no eran de ellas, cuando su pareja estaba con ellas. Y luego tenían tristeza, preocupaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque la mujer tiende a estar más ligado a lo emocional. Y entonces eso lo único que hace es alterar sus estados anímicos, porque empiezan a cargar con las preocupaciones y con el estrés y con todas las cosas del hombre, pero ella, y entonces se ponen mucho más inestables anímicamente. Entonces hay que cuidar mucho la salud, la salud emocional de ella. Ella de pronto no lo está viendo, que tú realmente lo único que estás es cuidándola, la estás es amando, la estás respetando. Entonces, no, ¿tú quieres que yo ponga todo esto en ti? Bueno, ¿para qué? Para que luego entonces en tu lunación, en tu menstruación, estés allá purificando todo eso. Porque claro, el útero cada 28 días tiene ese proceso, pero ahí también hay, si el hombre deposita sus cargas emocionales, sus preocupaciones, porque ahí un pensamiento es energía, una emoción es energía, todo es energía, entonces descarga todo eso en ella
y pone a la mujer a trabajar por ella y por él. Eso es lo que pasa muchas veces en muchos hogares. Entonces, también es ese equilibrio y ese encuentro de decir, ven, mi amor, eh, yo tengo ese trabajo, este es mi trabajo, es la dinámica en la que yo estoy, eso implica ciertas responsabilidades. Si yo estuviera aquí parchado todo el día, tranquilo, relajado, haciendo tal, y pudiera como, pues, sí, pero también como hombre estoy respondiendo por este hogar. Y entre eso estoy cuidándote. Entonces, ese tipo de conversaciones son necesarias en el sentido de que muchas veces ella está es acercándote más desde el temor, es lo que yo siento, que es un temor de ella. Lo otro es aprovechar que entraste al gimnasio y empezar a trabajar entrenamiento de fuerza, o sea, irle metiendo un poquito de peso y ir aumentando por dos razones, ¿no? Por dos razones principales para tu proceso. Una es porque cuando tú empiezas a entrenar fuerza, eso lleva al cuerpo a empezar a usar la energía que tienes acumulada como fuente de energía, a usar la grasa como fuente de energía. Y por otro, te permite a ti como hombre elevar tus niveles de testosterona, entrenamiento de fuerza, sobre todo el trabajo de pierna, trabajar pierna, ¿sí? Entonces, por esas dos recomendaciones principalmente. Eso es lo que yo alcanzo a percibir, digamos, desde lo que tú me compartes. Sí, 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 soy claro en las Sí. apreciaciones. Ujú. Eso, y te felicito, o sea, te felicito. Yo sé que de pronto ella en este momento no lo entiende y la entiendo también a ella, ¿sí? Porque eso no es solamente de ella, eso le pasa a muchas mujeres. Sí, es natural, es como que, uy, pero ¿cómo así? Entonces se está cuidando más, se está poniendo bonito, se está entrenando, está esto, aquello. Y entonces, ¿cómo así? ¿Por qué ya no quieres hacer el amor conmigo? Todo como antes, ¿qué está pasando? Entonces se crea como una sensación de que de pronto tú puedes estar ella se siente amenazada de su hogar. Esa es como mi hipótesis principal. Es mi hipótesis. Que ella siente que de pronto tú por ahí estás, es como siendo, Inventando. sí, como por ahí cortejado fuera de la casa. Y el tema es distinto, es por otro lado, pero eso también es importante que tú logres acompañar esa firmeza tan bonita que estás teniendo con una claridad en tu palabra, ¿sí? Para que ella pueda estar tranquila. Mientras, mientras también se encuentra la manera también, lo que pasa es que el mundo, como hemos construido, es un mundo que lleva al hombre a eso, ¿sí? A mantener sus niveles de cortisol elevados, a esa exigencia en el tiempo laboral. Entonces, eso es lo que yo alcanzo a percibir en este momento con la información que me comparte. Oye, acá es ¿Sí? así, acá en Canadá es trabajo, trabajo y trabajo y más trabajo. O sea, yo de verdad que no logro entender cómo la gente acá sobrevive. O sea, si yo me la veo forzada con el sueldo que tengo, yo tengo buen sueldo acá. Entonces, no me quiero imaginar esa gente que tienen dos, tres trabajos. O sea, Yo y que estoy no llegan, acompañando, y que no llegan a $100,000 con esos tres trabajos. sí, ¿no? Y yo estoy acompañando hombres que tienen dos, tres trabajos y eso altera su deseo sexual, altera sus niveles de testosterona, porque hay hombres que incluso trabajan de noche, Sí. ¿sí? O sea, hay hombres, entonces,
eso altera el reloj biológico, eso altera la testosterona, altera toda la vida en general, altera todos sus procesos químicos, su sistema endocrino se altera. Y entonces se agrava más porque entonces pierden la potencia de sus erecciones también. Porque un hombre que no está descansando bien, eh, eso altera toda la química del cuerpo. Eh, Arturo, ¿tú qué piensas? Que te vaya acompañando la reflexión. Sí, bueno, en mi caso, yo estoy haciendo los ejercicios de masturbación consciente. Le dedico en promedio entre 20 y 30 minutos, no todos los días, pero sí procuro hacerlo la mayor cantidad de tiempo. A veces cuando amanezco con la erección, aprovecho ese momento para darle Ujú, continuidad. ujú, Cuando no, voy al baño primero y bueno, empiezo con el proceso. sí. Eh, la mayor parte de las veces luego llegar hasta 30 minutos en promedio, eh, pero cuando hay ocasiones en que me gana el punto de no retorno y termino eyaculando. Cuando esto me pasa, efectivamente me siento como que me desinflo, pero no solamente pierdo la energía, sino que además viene el sentimiento de culpa, la vergüenza, o sea, vienen sentimientos negativos que me hacen, pues ya no rendir igual el resto del día. Si tenía, no sé, X cantidad de actividades programadas, entro en un círculo negativo, pues de no voy a lograrlo, no voy a poder, de metas incumplidas, y eso me genera, pues, me va minando el resto del día. Procuro Mm, parar, hacer un ejercicio de respiración, meditación y decir, ok, esto ya pasó, y no permitir que me gane, pues, o sea, que no sea esa la constante el resto del día. A veces lo logro, a veces no, pero ya cuando esto sucede, pues ya a estas alturas, o a veces me quedo todo el día en mi trabajo, no alcanzo a regresar a comer, como ahí mismo y con el pretexto de que estoy ahí, pues sigo haciendo pendientes. Entonces son jornadas de más de 12 horas y pues sí llego muy cansado en la noche ya cuando esto sucede. hay algo hay algo importante ahí en lo que mencionas, muy, muy importante, que tiene que ver con la compasión. Uno de los ejes principales de este proceso de entrenamiento es el fortalecimiento de lo intrapersonal, ¿sí? Digamos que el estudio de la sexualidad en sí mismo es, es una invitación a lo intrapersonal, a revisar de manera sustancial la relación con nosotros mismos. Es cómo me estoy relacionando conmigo, cómo me, cómo me hablo, me cuido, cómo me amo, cómo ese, en el conocimiento antiguo hay una expresión que se usa que es epimeleia, que tiene que ver con que inicialmente en nosotros como occidentales se nos se posicionó mucho esa visión de conócete a ti mismo, ¿sí? El conocerse a sí mismo. Sin embargo, hay una práctica eh, paralela que el epimeleya no es conocerse, sino ocuparte de ti. Ese, ese hacerme cargo de mí, ese autogobierno, el gobierno de sí mismo. Y en ese proceso de gobernarnos, em, la compasión y la comprensión es fundamental. Uno, digamos, cuando yo empecé, digamos, a estudiar la energía sexual, eh, había una invitación a que si eyaculas te comes tu semen.
Ujú. Te lo comes, ¿sí? Te lo comes. Porque es el líquido más puro que produce tu cuerpo, ¿sí? Coges, te lo comes. Y en algunas prácticas también era untárselo, o sea, no botarlo, no botarlo, ¿sí? Cuando uso la palabra compasión me refiero a, a ese trabajo emocional, a ese trabajo emocional que hemos venido trabajando desde el principio, ¿sí? De Arturo, aquí estoy contigo, te amo, pase lo que pase, yo siempre voy a estar contigo, ¿sí? Ese acogerse, ese estar para ti, sin juzgarte, sin esa dureza, sin esa dureza muchas veces que impone la culpa, ¿sí? Como si hubieses hecho algo malo, ¿sí? Como que la naturaleza principal de, a ver, el, ese triángulo con el que empecé hace un momento describiendo que es temor, vergüenza y culpa, se entiende de la siguiente manera. La vergüenza es, hay algo en mí, hay algo malo en mí. La vergüenza es, hay algo malo en mí. La culpa es, hice algo malo, ¿sí? Mientras que la vergüenza es en la identidad, la culpa es en la acción, ¿sí? Una cosa es, hay algo malo en mí, como cuando un hombre dice, no, es que cuando yo era niño vi a mi hermana desnuda, bañándose y sentí deseo por ella, ¿sí? Entonces, esa sensación de, uy, hay algo malo en mí, porque vio a su hermana cuando era niño desnuda y entonces le dieron como que esa prohibición le hizo asumir que había como algo malo en él al sentir ese deseo por su hermana. Eso es vergüenza. La culpa es más ligada a hice algo malo, ¿sí? Y el temor es una interpretación, porque esa es la diferencia entre miedo y temor. Miedo, lo que llamamos miedo, es un bioprograma. Cuando hablamos de un bioprograma, estamos hablando de esos programas biológicos ligados al principio de conservación de la vida. O sea, el miedo es un mecanismo biológico destinado a la conservación de la vida, que se activa cuando la vida está siendo amenazada. Eso es miedo. Ejemplo, estoy en Malibú o estoy en Los Ángeles y de repente hay un incendio y todo empieza a quemarse. ¡Pum! Se activa ese bioprograma, esa respuesta biológica de conservación de la vida, porque hay una amenaza real de la vida. Entonces se activa el miedo. El temor es una interpretación que surge de de un acontecimiento que deja una huella. Entonces, por ejemplo, el temor a la oscuridad, el temor a hablar en público, todas las fobias. Las fobias son temores que tienen como origen un acontecimiento que generó una huella, ¿sí? Que es lo que podríamos llamar un trauma, una herida. Entonces, detrás de todo temor siempre hay una herida latente.
Entonces, para que el temor desaparezca hay que intervenir es la cicatrización de esa herida, ¿sí? Y el temor desaparece. Entonces, por ejemplo, el temor al rechazo o los temores principales que hemos venido revisando, que son principalmente, son 5, pero de los cuales, en mi experiencia, hay 3 muy ligados a la sexualidad, que son el temor al rechazo, al fracaso y a la crítica, ¿sí? Eh, entonces, esos 3 son los inhibidores del desarrollo sexual de un hombre. El temor, la vergüenza y la culpa inhiben el potencial sexual de un hombre. Entonces, cuando tú mencionas me siento como esa sensación de hice algo malo, ahí es intervenir esa raíz implica es acercarte a ti no desde el juicio, y ahí hay un juicio hacia ti, sino más bien desde la comprensión y el acogerte. Desde el, voy a explicarlo desde una posición Desde la paternal. comprensión, ¿cómo sería, Alex? Porque eso me pasa a mí también, ¿verdad? Culpa, ¿verdad? Hice algo mal. Y tú decías, es un juicio sobre mí o hacia mí, ¿verdad? ¿Cómo, Hay cómo formas, sería? hay ¿Cómo? varias formas de trabajarlo. Hay Ujú. varias formas de Pero trabajarlo haciendo algo dependiendo, malo. dependiendo de Ujú. lo, de lo que, de lo que lleva a. Por ejemplo, en el caso en lo que comparte Arturo, yo incluso cuando hice mi primer ayuno, que mi primer ayuno fue 40 días, Uf, fue 40 días, 40 noches, luego hice uno de 49, luego de 98, uf. y luego ya hice un año, luego ya hice 2, pero yo empecé con 40, fue lo primero, ¿no? 40 días. 40 días. Total, ayuno, ¿qué tomabas? Pero Agua no con... ayuno, ayuno sexual, porque Perdón, 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 no perdón. ayuno el Ay, del ay, otro. ay, El ay, del ay, ay, otro no he de logrado alimentos. de alimentos, he trabajado 48 con líquido, sí, Pero cuarenta y esos ocho ayunos eran para poder prepararte con la, con la visualización, con Eh, órdenes, eh, con eh, lo masturbación que con... ocurre, lo que ocurre es que yo llegué al ayuno con el propósito de hacer un proceso de arqueología, vamos a decir, Ujú, de arqueología de mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se hace ayuno, ahí empiezan a emerger un montón de contenidos emocionales, mentales, que estaban sepultados, como que podríamos llamar contenidos inconscientes. Y yo lo empecé a practicar con el propósito de ver mi oscuridad, ¿sí? Porque muchas veces cuando un hombre em, desperdicia su semen de manera indiscriminada o inconsciente, eso no le permite verse y conocerse, ujú, porque estaba apagado. Voy a usar esa expresión como apagado, como adormecido, como anestesiado. Por eso yo le digo a los hombres, por ninguna razón se masturben y eyaculen para desestresarse, para como ansiolítico. Más bien revisen cuál es el origen de esa ansiedad y de ese estrés, porque si no la masturbación se vuelve es un ansiolítico, como un Xanax, pero la ansiedad no desaparece, creas una falsa sensación, es como un ibuprofeno, que se masturban ansiosos y eyaculan y
Y al otro día otra vez están ansiosos. Y vuelve y hágale. Y están ahí como dopados, como anestesiados, en un círculo vicioso y no están realmente, venga, párese en la raya, papá, usted, por su vida y mire cuál es la raíz de esa situación. Porque aquí lo único que está es usted anestesiándose, adormeciéndose, manteniéndose ahí dopado y no está teniendo las huevas que se necesitan para mirar hacia adentro y decir, venga, ¿cuál es el origen de esto que me está pasando? Esa es la verdadera fuerza. Entonces, el ayuno, eh, y esto, digamos, en términos terapéuticos y curativos, lo que ocurre es que, por ejemplo, eh, cuando hay adicción a la pornografía, eh, es importante que, digamos, quienes estudian de manera profunda las adicciones saben que la adicción es vamos a decir, de manera directa, es una forma de, de tapar algo más profundo, de tapar una herida, voy a decirlo así. Sí, es un analgésico, como una especie de analgésico que mantiene una falsa sensación de solución. Toda Como una adicción es droga eso. que te ayuda. Pero debajo de esa adicción siempre hay vamos a decir, un dolor no resuelto, una Una herida, causa. ¿sí? Y, y entonces cuando hay adicción a la pornografía y entonces dice, venga, haga un ayuno, pare un momento. Ahí entonces, hijo de pucha, ahí es donde empieza a emerger, vamos a decir, ese contenido. Venga, ¿usted qué estaba evitando ver de usted mismo? ¿Qué es lo que usted está evitando ver? ¿Sí? Y esa valentía, por eso yo le tengo tanto cariño al estudio de la sexualidad, porque para mí la energía creadora es una energía muy potente, muy, muy potente en el florecimiento de un hombre, ¿sí? Muy potente para el florecimiento de un hombre, en todas las áreas de su vida, Arturo. Sí, bueno, desde este aspecto les puedo compartir que he estado he entrado en este proceso de manera intuitiva porque el adiestramiento me ha llevado a esto, aunque no se haya hablado explícitamente Ujú. o no se haya dado una indicación previa, he entrado en este proceso, o sea, yo he entrado, me has llevado pues ahí. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Yo terminé una relación con la que es la mamá de mi hijo hace como 3 años, estamos en el proceso del divorcio, entonces me doy cuenta que me hizo falta poner límites, me veo como una persona codependiente, ya sí le quiero poner palabras, en un proceso de procrastinación constante, tengo muchas cosas pendientes por hacer, siempre estoy ocupado, muchas veces termino por no hacerlas, entonces son mis patrones de conducta que he identificado. Entonces, Ujú. hasta ahorita estoy en el proceso primero de identificarlos y de reconocerme. Sí, de no sentirme culpable, pero ahora de buscarles una solución. Que justamente dentro del proceso habíamos hablado de esa relación con el abandono, ¿no? Y de que lo opuesto al abandono, por ejemplo, uno puede decir cuidarse, protegerse, estar para sí mismo, estar para mí. O sea, como, ok, si en mi infancia sentí que no estuvieron para mí, entonces yo intervengo curativamente esa ausencia o ese abandono estando para mí. Ok, primero estar para mí. Ok, ¿de qué manera voy a estar para mí? Entonces tú dices, ok, ponerme límites, es decir, aprender a decirme no. Y esto lo hemos tocado un poco con Jormi, porque
Yo no, yo bajo, por ejemplo, yo fui educado en una región eh, en Colombia en donde hay muchas panaderías. Panaderías hay, en donde yo crecí solo en el sector donde yo crecí podían haber unas 10 panaderías. 10 panaderías. Y es una región en donde se hace pan delicioso y arepa y bueno, en donde muchas veces pan con gaseosa, pan con gaseosa, que es pan con Coca-Cola. Mm, crecí con bocadillo con leche, aguapanela con leche, jugos de fruta con leche y con azúcar. Entonces mi nona hacía esos jugos, licuaba guayaba con una bolsa de leche de litro y le echaba azúcar y lo ponía en la nevera y eso era como una especie, y ese era el jugo con el que se acompañaban las comidas. Entonces, esa fuerza porque está en mi memoria, de decir no, pero no desde un lugar de represión. Y esto es importante precisar, porque no es, me digo no para reprimirme, no es un no que reprime, es un no que libera. Y esa distinción hay que aprender a hacerla, porque a veces tenemos asociado el no como asociado a no lo hagas porque eso es malo, a no lo hagas porque eso es prohibido, a no lo hagas, al no como represivo. No hablo de ese no, hablo de un no que libera, hablo de un no que nace de un acto de amor, de un acto de amor, un no liberador. Y eso es lo que necesitamos educar a esas partes de nosotros, a esas memorias de nosotros, a esas versiones de nosotros que necesitan crecer, porque de repente nosotros tenemos una relación muy distorsionada con el no. Y pareciera ser que amar es decir sí, todo. Amar es decirle a todo sí. Amar no es decirle a todo sí. Al contrario, hay que distinguir que el amor también se expresa en el no. Yo tuve que decirle no a la leche, no por amor a mí. Me liberé de eso porque estaba alterando mi sistema digestivo, porque estaba alterando mi piel, porque estaba alterando mi hígado, porque me estaba inflamando, me estaba agrediendo a mí mismo, me estaba haciendo daño a mí mismo, fruto de ese apego que venía de mi infancia, de un apego en mi infancia, y entonces yo como, es que a mí me gusta la leche, sí, porque mi abuela, porque mi mamá, porque mis tías, porque la primera bebida que a mí me dieron le llaman tetero en Colombia, y muchos niños como yo crecimos con el tetero, era aguapanela con leche. O sea, cuando yo me desprendí del seno de mi madre, lo primero que me empezaron fue era aguapanela con leche. Entonces, la memoria tan fuerte que hay, porque me daban era aguapanela con leche. Entonces yo crecí tomando aguapanela con leche, pero, pero por amor tuve que tener la fuerza y decirme no, para liberarme de eso, que me estaba haciendo daño. Esa distinción es importante.
porque muchas veces es cómo aprender a ponerme límites. Y a veces una cosa es el límite que limita y una cosa es el límite que encausa. También hay que aprender a distinguir, porque la palabra límite, así como el no, hay ciertas como conexiones psicológicas de que el límite es como el me limito. No, yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana, pero ¿por qué no puedo tomar leche y por qué no puedo tomar agua panela con leche si a mí me gusta? Entonces, es como, entonces, no hacerlo es limitarme, no. Esas distinciones, aprender a observar cuando es un límite que encausa, como los límites de un río. O sea, un río necesita cauce. Y por eso nosotros como hombres, en el lenguaje sistémico y profundo de la crianza, el padre es el que pone el no, y que eso lo tocamos con Jormin en algún momento, en la relación con él, pero en la relación con su hijo. Porque muchas veces nosotros como, como padres tenemos que ser muy cuidadosos en la crianza de nuestros hijos, en el sentido de que muchas veces esa firmeza en el amor, porque a veces el hijo, no, es que tú ya no me quieres, es que tú ya no me amas, no me dejas hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me dé la gana. No, no es porque, no, te estoy diciendo que no, no porque te odio, porque no te aprecio, no, al contrario, te estoy diciendo que no, por un profundo sentimiento de amor. Y ya te dije que no. Pero muchas veces cuando no hay esa fuerza, esa autoridad en nosotros como hombres, entonces terminamos, bueno, hágale, vaya. Y yo acompaño hombres que les ha pasado eso. Por ejemplo, hombres que ahorita les está tocando hacer esa tarea que su papá no hizo cuando ellos eran niños, pero que ahora les está tocando hacer esa tarea con ellos mismos, porque de repente el papá, ellos llegaban y hacían la pataleta. Y tengo una persona que está en California, en Estados Unidos, y de niño el papá eh, le compró una moto y entonces le decía, ¿ya hizo la tarea? No, pero quiero ir a montar moto. Y entonces el papá, en lugar de decirle, no, haces la tarea y vas y montas moto, les, le permitía eso. Y entonces él creció sin esa autoridad de su padre. O sea, sin un padre que le pusiera ese límite necesario de decir, no, hijo, primero haces la tarea y luego eh, vas a montar moto. Entonces, a él le cuesta, ahora como hombre, asumir el compromiso con sus proyectos, por ejemplo. Porque entonces se pone un objetivo, decir, mañana voy a hacer esto, 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 que muchas veces está ligado a eso que llamamos procrastinación. ¿Sí? Digo que voy a hacer algo y no lo hago, porque pero termino haciendo otra cosa, para luego reprocharme el no hacerlo. Pero la raíz de eso es que de niño su papá no le dijo, no, no, ya te dije que no. En mi caso, por ejemplo, mi papá, yo estudié toda mi primaria en la mañana. Imagine un niño que durante los primeros 4 años de su vida estuvo haciendo, pero que a partir de los 5 años lo levantaban a las 4 de la mañana a bañarse. Mi papá
le podía importar que yo fuera su hijo más, su primer hijo, lo que fuera, que yo que estuviera haciendo frío y que yo estuviera ya en, metido entre las cobijas, me levantaba y me quitaba la cobija, se levanta. Uy, pero es que, párese, empelótese y métase al baño a las 4 de la mañana. Pero esa fuerza, esa firmeza, forjó en mí muchos aspectos muy bonitos que se los agradezco, ¿sí me van a entender? Entonces, muchas veces ese ayuno, esa pausa tan bonita como Arturo la describe de una manera tan hermosa, o sea, es como el mismo proceso te lleva como a verte a ti mismo, como a ponerte de frente a ti. Y eso es muy valiente y es de los actos de grandeza y de amor más grandes que un hombre puede hacer consigo mismo. En una sociedad que nos invita a no ver hacia adentro, en una sociedad que, tomes esta pastillita y ya deje la bobada. Se toma esta pastillita 30 minutos antes y se va a culiar, ya. ¿Tiene ansiedad? Tómese esta pastillita y ya. Tómese esta pastillita y todo es tómese una pastillita para esto y tómese otra una pastillita para esto otro y para esto otro y hay hombres que terminan descargando un montón de pastillitas en el maletín, pero no han tenido los cojones y la fuerza para decir, venga, ya no más pastillitas, venga, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué es lo que necesito mirar? Que ese día tuve que le dije a Jormin, hey, hermano, ya no más. O sea, no es es una cuestión de que yo me le paré y le dije no más. No, papá, pero es que yo los fines de semana cocino y tal, y entonces me voy y entonces cocino y empiezo a comer y, es que tal, y la carne y esto y tal. ¿Y qué pasa? Eso sí, un gran privilegio, pero entonces vas a convertir eso, estoy cuidando un hogar con esa firmeza. Se hubiera podido, y no, afortunadamente tuvo la generosidad, el cariño, el respeto, la humildad para escucharme, pero, pero era en el sentido de que estoy cuidando es un hogar a futuro, porque si yo no me le paro firme, como él se está parando firme con él, es que estamos hablando de un proyecto de familia y de hogar. Si no detiene eso, en 5 años, 6 años, es que esa es la conciencia que hay que tener, que tiene un niño pequeño, ¿sí me van a entender? Y entonces que en 5 años, obeso, que ya no ni siquiera puede salir a jugar fútbol con su hijo adolescente, no se puede ni levantar allá del sofá, porque no, ese niño necesita un papá fuerte, ¿sí me van a entender? Papá sano, un papá que pueda decir, venga, vámonos a jugar, o vamos a dar una vuelta, vamos a hacer esto, porque ese es uno de los grandes dramas de Norteamérica, que es como, wow, y la obesidad es delicada, y la obesidad termina en algún punto afectando, porque ya lo hemos hablado, la obesidad no, por muchas razones, no solo sexuales. Incluye la sexualidad, pero va más allá de la sexualidad, ¿sí? Por una cuestión instintiva de protección, ¿sí? Y otros aspectos, pero por eso yo me siento muy orgulloso del trabajo que está haciendo y por eso me siento muy orgulloso de la firmeza porque se está poniendo un límite, pero no un límite para hacerse daño, no un límite como, no, venga, ¿yo para qué voy a comer más de lo que necesito? O sea,
O sea, ¿para dónde o sea, qué necesidad tengo yo de comer más de lo que necesito? Es que es romper un miedo a la escasez, ¿sí? Que lo hablamos, es romper con esa idea de escasez, es romper con esa historia de escasez en tu sistema familiar, en tu clan, ¿sí? Es romper. Ese acto, ese acto libera a tu hijo y te libera a ti. Un acto de liberación. Por eso el no es tan poderoso. El sí también es muy poderoso. O sea, no estoy diciendo que ahora el sí, no, el sí, ambos tienen un poder inmenso. Solo que hay que aprender a usar el sí y el no para crecer. ¿Sí? Entonces, yo me siento muy orgulloso del proceso que están llevando. Y cuando Arturo siempre ha tenido esa capacidad y esa valentía que es necesaria en el crecimiento. Y es la valentía de ver hacia adentro. Se requiere huevas. Porque nos tienen, nos tienen en una sociedad que nos invita a resolver todo superficialmente, a crear falsas sensaciones de solución. ¿Sí me hago entender? Algo más, Arturo, ahí. De manera adicional puedo compartirles también que he estado observando patrones familiares. Ahora que fueron las fiestas decembrinas, pues veía los patrones de comportamiento de mi papá, de mi mamá, los patrones que tengo, los que me favorecen, los que no me favorecen. Afortunadamente los tengo con vida ambos, entonces pues continúo reflexionando, pues hago una mezcla en mi cabeza con todo lo que veo y estoy en el proceso de encauzarlo de una buena manera, porque también, al igual que Yormi, tengo un hijo varón, está por cumplir 8 años, entonces pues no le quiero dar este patrón tampoco, que no le favorezca. Y hay algo muy bonito de poder compartir este conocimiento a ellos, porque en algún momento va a ser fundamental, ¿sí? El poder acercarse con conciencia a ellos. Venga, este tema, tal cosa. Y ahí, digamos, lo que tú conquistas en ti se convierte en una herencia fundamental para la vida del hijo. Entonces, ese tipo de herencias son herencias para toda la vida. Son herencias para toda la vida. Que heredamos a ellos. No solamente heredamos lo material, heredamos, hay una herencia psicológica, hay una herencia emocional, hay una herencia epigenética que es importante reconocer y apreciar como un gran tesoro, como el tesoro que es. Porque al final eso que heredamos a nuestros hijos es lo que va a permitir que ellos se desarrollen plenamente en este planeta. Entonces, de ahí la importancia de, venga, ya estoy observando que necesito aprenderme a decir que no, que necesito aprenderme a ser firme conmigo, por amor, que, que necesito en esos momentos, en lugar de juzgarme, decir, venga, ok, te amo y sé que estás haciendo lo mejor. Y ahí eso era lo que me quedaba pendiente. De que de que nosotros, y me incluyo,
porque yo fui educado en esa misma pauta de crianza. Tú puedes tender la cama el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo se te olvidó tender la cama y entonces eres un desordenado, ya está la cama extendida. Entonces a mí me regañaban era cuando no hacía las cosas. Ahí aparecía alguien, mi mamá o una de mis tías o alguien. Ah, hey, ahí. Pero cuando tendía la cama era un silencio, era un silencio. Tendía la cama, nadie por ahí, nadie para decir, oiga, hijo, te felicito, me siento muy orgullosa de ti, tal cosa. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, qué bonita te quedó la cama. Pero era extendida y, este sí es desordenado, ya está la cama extendida. Una vez y aparecía un regaño. Entonces, es importante, y esa es una invitación para todos, el, el apreciar cuando lo logras. El ser implacable en el sentido bonito de, muy bien, Arturo, bien, eso es, qué bien, wow, 30 minutos de masturbación consciente. Siento muy orgulloso de ti, te felicito, qué grande, eso es, qué fuerza, qué poderoso. Pero cuando no, entonces, uy, no, no lo logré, tal cosa, y ahí viene, y ahí sí todo el día dándose palo. No, no, no. Entonces, más bien, ¿por qué no te felicitas todo el día cuando lo logras? ¿Por qué no te celebras todo el día cuando lo logras? ¿Por qué no haces una fiesta cuando lo logras? ¿Por qué no te regalas algo lindo cuando lo logras? ¿Por qué cuando lo logras no dices, hoy me voy a regalar un almuerzo muy especial porque lo logré? ¿Por qué no llegas y te das un besito y un abrazo y dices, uff, te felicito y estás todo el día felicitándote hasta que llega la noche? Ah, no, es que cuando entonces pasa, estás dándote palo todo el día, pero cuando lo logras, ah, sí va a entender, ese cuidado, ese cuidado con uno mismo, sí, sí, venga. O sea, si voy a ser duro cuando no lo logre, voy a ser también así cuando lo logro, porque si no, entonces ahí no es justo contigo mismo, no hay esa balanza. ¿Sí? Y lo mismo con los hijos, ¿no? Con todo el amor, gracias a todos, me siento muy honrado, me siento muy honrado por su generosidad y por la generosidad sobre todo. Para mí, el hecho de que ustedes puedan compartirse con esa generosidad para mí es muy bonito porque es una fuente de una riqueza y una sabiduría inagotable para todos, muy nutritivo. Y estas sesiones de seguimiento son necesarias para eso, como para, venga, revisemos fino, vayamos fino y sigamos tejiendo y creciendo juntos. Entonces, como para cerrar, alistemos las órdenes mentales y vamos a hacer un ejercicio con relación a las órdenes mentales que le quiero guiar a Alfredo, pero que todos tenemos claro. Sé que Jormine muchas veces está con su hijo y con su esposa, bueno, vamos a hacer activación de órdenes mentales en el caso de Jormin, pero los que puedan, voy a aclarar algo para dar como una precisión con relación a esto. Eh, entonces,
El proceso de órdenes mentales tiene 3 etapas, son 3 fases. La primera fase es una fase de creación, en donde el objetivo es, vamos a decir, preparar a la mente y disponer la riqueza psicológica que tiene cada uno a través de, en este caso, 4 códigos fuente. El primero, sin que el orden que voy a dar sea un orden de importancia, sino que los 4 son igual de importantes. Es una base cuadrada, es un cuadrado. El primero es me encanta. Y me encanta es un código fuente que está ligado al placer y al gozo. Me encanta, me encanta. Dentro de nuestra estructura simbólica, el lenguaje, ¿sí? Me encanta, en el orden del placer y el gozo. En el orden de la voluntad y la determinación, yo puedo, yo puedo. Es en el orden de la voluntad y la determinación. En el orden de la abundancia, yo tengo, ¿sí? En ese origen profundo de ese yo tengo, es abundancia. Y en el orden del conocimiento y la sabiduría, yo sé. Esos son los 4 códigos. Entonces, cuando digo me encanta, desde dónde me estoy conectando con ese, con ese código. Me encanta. Es como cuando no me gusta, pero desde dónde estoy entonces conectando, me encanta penetrar, me encanta sentir mi verga dura, me encanta dar placer y amor con mi verga cuando penetro. Me encanta, está conectado y ligado al placer, al principio de placer y al gozo. El yo puedo es ese código que te lleva a esa conexión con la voluntad y la determinación. Si en el orden de la voluntad, yo puedo, la fuerza, ¿sí? Masculina, esa virilidad, yo puedo. En el orden del conocimiento y la sabiduría, yo sé, yo sé. Aceptando que la sabiduría y la información de todo el universo está contenida en cada una de mis células. Toda la información, toda la memoria de nuestra especie, toda la memoria está ahí. Yo sé. En el orden del conocimiento y la sabiduría. Y en el orden de el yo tengo la capacidad. Yo tengo, en el orden de la abundancia, es de trascender toda carencia. ¿Sí? Es para intervenir focos de carencia. Entonces, cuando nosotros estamos en esa primera fase, usando los 4 códigos que tienen ese propósito de romper esos límites mentales, porque a cada código hay un código contractivo, que es no tengo, no sé, no puedo, que son códigos contractivos que los hemos llamado límites mentales. Cuando un hombre dice, no, es que yo no puedo. ¿Para qué te estás diciendo que no puedes? Ah, ahí viene hackeo mental, ¿sí? Cuando tú dices, venga, pero ¿para qué te dices que no puedes? Entonces, es ese ejercicio de la herramienta de hackeo, que van de la mano, órdenes mentales y hackeo mental. Hackeo es para romper límites. Creación de órdenes mentales es para sembrar, ¿no? Es como cuando uno siembra algo nuevo y para que florezca algo muy poderoso a nivel psicológico. Entonces, en esa fase de creación, es importante que comprendamos que nuestro poder creador a nivel psicológico es infinito, infinito, infinito.
Y al ser infinito, eso nos abre un campo ilimitado de posibilidades creativas. Entonces, por eso se dice que si lo puedo pensar, lo puedo crear. Si lo puedo pensar, si tiene un espacio en mi mente, tiene un espacio en la realidad. ¿Sí? Entonces, claro, hace 40 años, no, hace menos. Por ejemplo, cuando yo tenía 12 años, estos aparatos no existían. Cuando yo tenía 12, 13 años, estos aparatos no existían. Y si a mí a los 12 años me hubieran dicho, no, imagínese un aparato que usted pueda llevar en su bolsillo, en donde usted pueda escribir un hola a una persona que está en Japón y en cuestión de segundos le llegue o sea, un dato que viaja de Colombia, un dato que viaje de Colombia a Japón en 2 segundos. ¡Fua! Eso como que, ¿qué? Sí, no, pero es que yo en esa época, cuando yo tenía 12, estaba aprendiendo a escribir cartas. ¿Y cuánto podría llegar a tardar una carta de Colombia enviada por correspondencia hasta Japón? ¿Sí? Pero hoy yo puedo escribirle a una persona y en 2 segundos recibe el dato. 3 segundos. Sí, entonces, si lo podemos imaginar, lo podemos crear. Lo mismo pasa con las órdenes mentales. Entonces, cuando hablamos de órdenes mentales, estamos entrenando algo que se llama sistema de activación reticular. Es un sistema que está encargado de nuestros procesos de atención, de nuestros procesos atencionales. Y ya hemos aprendido por muchos siglos de estudio que donde está nuestra atención está nuestra energía. Entonces, por eso lo que yo le estaba diciendo a Arturo hace un momento, sobre en qué centra su atención. Entonces, su atención está centrada en cuando él no lo logra. Es como lo que llaman abstracción selectiva, ¿no? Es como yo estoy pendiente de mí cuando me equivoco, para ser implacable conmigo cuando me equivoco. Y entonces mi atención está en cuando no lo logro. Y entonces, ¿dónde está tu atención cuando lo logras? Entonces, en el caso de la creación de órdenes mentales, entonces ya tenemos los 4 códigos, fuente, creamos la orden. Y muchos hombres lo confunden con afirmaciones positivas o pensamientos positivos, pero no es ni un pensamiento, ni pensamientos positivos ni afirmaciones positivas. Son órdenes mentales. Y hay que aprender a distinguir eso. Porque una orden es una dirección de tu energía. Estás direccionando tu energía. Entonces ahí es donde viene la segunda fase, cómo aprender a direccionar la energía con una orden. Entonces a esa segunda fase, vamos a llamarla activación de órdenes mentales. Y ahí es donde es importante esa precisión. Y ahí es donde se distingue una orden mental de una afirmación o de un pensamiento positivo. Yo puedo decir, como ya lo hemos aclarado, yo tengo una verga divina. Yo tengo una verga divina. Y eso es una afirmación.
¿sí? Puedo pensar que tengo una verga divina. Pero, ¿cómo logro generar una respuesta fisiológica? Ahí es donde está la clave. Generar una respuesta fisiológica. Esto es, vamos a decir, neuropsicología. En neuropsicología hay un principio y es toda activación fisiológica genera una respuesta psicológica y toda activación psicológica genera una respuesta fisiológica. La primera parte de ese bucle es muy sencilla, porque si me dan ganas de orinar o de miccionar o de defecar, aparece esa respuesta fisiológica y en mi mente simplemente aparece un, uy, necesito ir a cagar o ya vengo que voy a ir a orinar. Ya. ¿Sí? Una activación fisiológica genera una respuesta psicológica. Tengo ganas de ir a orinar. Pero entonces, ¿cómo hacerlo en la otra parte? Es cómo generar una activación psicológica que genere una respuesta fisiológica. Esa es el proceso de activación de órdenes mentales. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, en el rastreo y en el estudio, acompañando a los hombres y trabajando activación de órdenes mentales en mí, pude ubicar cinco activadores o indicadores fisiológicos de activación de orden. Cambio en la frecuencia cardíaca, cambio en la temperatura corporal, cambio en los niveles de excitación, cambio en la epidermis, o incluso algunos hombres experimentan como una activación de su sistema nervioso, como sintiendo como corriente por el cuerpo. Dijiste Entonces, 5 activadores o indicadores. cinco Cambios indicadores de activación, que son, en otras corazón. palabras, en otras palabras, son cambio en la frecuencia cardíaca. Esto está explicado en el libro, o sea, les estoy resumiendo un poquito. Ok. Eso está en el libro de entrenamiento. Pero atendiendo, digamos, lo que me preguntaste, estoy como en esa, siendo muy juicioso y como el ser muy preciso en desarrollar la solicitud que me hiciste sobre la creación, activación, y luego la tercera fase Visualización. es de incorporación. Ahí todavía no, digamos, la técnica de ensayo mental acompaña estas tres fases, pero es como una herramienta complementaria. O sea, la tercera Por- fase es incorporación y la cuarta Incorporación y la es... incorpora no, no hay cuarta, la tercera va lo que es ya. órdenes mentales son tres fases: creación, activación, incorporación. A esas fases se complementan con dos herramientas: hackeo mental y ensayo mental. ¿Sí? Hackeo mental y ensayo mental. El hackeo es para romper límites mentales. El ensayo mental, que puede estar muy ligado a visualización, lo que ocurre es que hay una particularidad en lo que es técnica de ensayo mental, y es que hay una simulación que involucra el cuerpo, porque muchas veces hay prácticas de visualización en donde tú estás quieto y lo que estás es imaginando algo. En ensayo mental, tú recreas la situación, pero involucras el cuerpo en esa práctica, que es un poco lo que Excelente. Jormin en algún momento nos envió el video de estos astronautas que ensayan, se sientan como si estuvieran en el cohete y con los ojos completamente cerrados
y lo O mismo sea, hacen en la Fórmula 1 o lo o mismo sea, hacen... yo he oído que cuando involucran de emoción es cuando realmente es como más poderoso. Pero aquí me hablas de cuerpo y también emoción o solo Se sí, involucran, en este caso se involucran los 4 dominios. en el ensayo En el mental. ensayo mental lo ideal es involucrar. Lo que pasa es que aquí no, no hacemos masturbación grupal. La masturbación cada uno la hace. Entonces lo ideal es, mientras estás en proceso de masturbación consciente, hacer técnica de ensayo mental. Por eso, por eso se insiste mucho que la masturbación consciente tiene 3 objetivos: simulación, preparación y entrenamiento. Simulación, y por eso se invita a los hombres en la masturbación consciente a mover la pelvis, que es algo que habitualmente los hombres viendo en un porno es quietos y ay, se bajan, ni siquiera se quitan los zapatos, se bajan los pantalones y hay que, o sea, eso no recrea en ningún aspecto del encuentro sexual, ¿sí? En cambio, en la masturbación consciente es una práctica en donde tú observas las inclinaciones de tu columna vertebral, enraizas, cambias de posición. Se les sugiere a los hombres muchas veces hacerlo incluso en los lugares en los lugares en donde tiene relaciones sexuales con su pareja, porque es una simulación, una práctica de simulación, simular, para permitir ganar conciencia corporal, memoria corporal. Entonces, que como cuando inclino, cómo esto, cómo me siento cuando llevo hacia atrás la columna, cuando la mantengo en 90, cuando voy hacia adelante, cuando enraizo de esta manera, cuando levanto el pie, cuando me inclino, cuando me agacho, cuando pongo las rodillas, en qué nivel de profundidad, para permitirle al cerebro ampliar su rango de información, enriquecer al cerebro. Pero siguiendo con las 3 fases, la fase de incorporación, también se podría llamar una fase de automatización, es una fase que se da por repetición, como en todo proceso de aprendizaje. Como en cualquier proceso de aprendizaje, la incorporación se logra cuando hay un proceso de repetición. Es como cuando tú empiezas a aprender a montar carro, lo hemos hablado, 1, 2 veces, hasta que llega un momento en el que te montas al carro, lo prendes, aceleras, pum, pones música, hablas, y sigues, y puedes incluso ir escuchando un podcast. Eso ya es incorporación, cuando se automatiza, cuando se hace implícita, la orden. Esas son las 3 fases. Ahora, para volver a la primera fase, que es donde está tu pregunta, ¿cómo crear la orden? Pero también la quiero aclarar con la activación. Entonces, para mí, esta es una de mis órdenes personales, que es: yo tengo un diamante divino y poderoso en medio de mis piernas. Esa orden nació justamente de la comprensión de la naturaleza sagrada que yo llevo entre mis piernas. Desde una comprensión. Y es importante que la orden nace de tu universo simbólico. Voy a aclarar qué significa eso. Por ejemplo, cuando un geólogo, su universo simbólico es en un acompañamiento a un geólogo mexicano, le dije: ¿qué es lo más poderoso que tú conoces? Él empezó a hablar de piedras, diamantes, esmeraldas, piedras, como minerales, porque su universo simbólico está muy ligado a eso. ¿Por qué, por ejemplo, yo uso la expresión verga? Porque es muy cercana a mí, pero yo estoy entrenando, por ejemplo,
un deportista que sabe de judo, por ejemplo. Pero allá en España no se dice verga, se dice polla, ¿sí? Polla, ¿sí? O sea, muy raro escuchar a un español decir, es que mi verga, no, es que mi polla. Yo tengo una polla. Pero en Chile no se dice polla, ni se dice verga, se dice pico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del universo simbólico, es importante que nosotros como hombres podamos entender desde dónde creamos, o sea, que tenga sentido para nosotros. Por eso cuando tú me preguntaste cuál me recomiendas, no es la que yo recomiendo, es la que nace de tu universo simbólico. Porque no dice, yo tengo es una espada, o yo tengo una llave maestra en medio de mis piernas, o yo tengo una, ¿sí? Yo tengo una daga. Yo puedo crear orgasmos infinitos con mi verga. Yo sé crear una conexión sexual profunda con mi verga. Entonces, el potencial creador en las órdenes es infinito, infinito. ¿Qué tan rica es, qué tan nutrida está tu mente? Porque todos esos significados, todo ese conocimiento, de ahí viene las órdenes que florecen en tu mente. ¿Cómo se activan? Ahí sí es, en eso vamos a decir, yo soy radical, con simática, física, la física del sonido. Y la física del sonido nos enseña que hay 3 características: tono, timbre e intensidad. Esa es la física que altera la energía, que afecta el sonido. Entonces, cuando se dice, una cosa es yo tengo un diamante divino y poderoso en medio de mis piernas, yo tengo un diamante divino y poderoso en medio de mis piernas. De una vez mi corazón empieza, boom, boom, siento mi pecho así en este momento. Mi corazón bombea sangre con más fuerza y la temperatura de mi cuerpo cambia. Entonces, un abrazo inmenso para todos. Gracias, gracias. Una linda noche para todos. Gracias. Nos vemos pronto. ¿Listo?